Cordial saludo para todos. Por medio de este video les voy a dar algunas orientaciones para la finalización de la guía de trabajo que será asignada para culminar el cuarto periodo académico correspondiente a la asignatura de Biología de grado noveno del Colegio Evangélico La Esperanza. Entonces, esta segunda parte y final inicia con un título: ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Y te piden que leas de manera atenta la lectura que aquí te indican, cuyo título es El sistema de clasificación de los seres vivos. Haces lectura de esta información. Aquí te van a hablar de los tipos de células, de igual forma te van a hablar acerca de los reinos, ¿verdad?, que se conocen en la naturaleza. Luego que hagas esa lectura vas a responder las siguientes, o vas a hacer la siguiente actividad. Dice que vas a recortar los seres vivos que se encuentran en esta página. Todos estos seres vivos que están aquí, estas fichas, las vas a recortar. Dice que vas a clasificar cada uno de los seres vivos recortados teniendo en cuenta la lectura anterior y vas a pegarlos en la columna que corresponda. Es decir, una vez recortes estas fichas, las vas a pegar en cualquiera de estas columnas que tú consideres debe ir ese ser vivo que te están indicando en esta ficha, ¿ok? Muy bien. Luego de eso, entonces, terminada la clasificación anterior, vas a unir con una línea la columna correspondiente a cada reino con el cuadro que explica la importancia de cada uno. Es decir, una vez ya tú has pegado todos estos seres vivos en cada una de estas columnas, fíjate que aquí en esta parte aparecen unos conceptos. Entonces tú vas a unir, vas a relacionar cada reino con cada uno de estos conceptos que le corresponda, ¿ok? Así de sencillo. Fíjate que vas a unir, ¿sí?, con una línea. Puedes utilizar colores diferentes. Luego de esto te piden que hagas lectura sobre esta información que tiene como título Virus entre lo vivo y lo no vivo. Ahora que está tan de moda hablar de virus, bueno, aquí entonces te dan información acerca de estos agentes. Estas figuras que aparecen aquí al final son unas de las diversas formas que pueden adquirir los virus, ¿oyeron? Recuerden que el coronavirus tiene una forma particular, es muy similar a este que está aquí, que parece una esfera. Ahora que sabes quiénes son los virus y la manera en la que estos actúan, vas a responder por qué podrían llamarse seres vivos o no vivos. Es decir, de acuerdo con la información brindada en la lectura, tú vas a responder aquí. Luego, en la pregunta B, dice: los virus son parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que ellos pueden vivir únicamente dentro de... Vas a seleccionar la opción correcta. Lo mismo en la pregunta C y en la D. Luego viene otro título, los seres vivos, y te presentan una sopa de letras. Aquí te dan las palabras claves que tú debes buscar dentro de esta sopa de letras. Y una vez encuentres estas palabras en la sopa de letras, vas a consultar la definición en el diccionario y vas a escribir todo esto en el diario de campo. Luego te piden que descubras el mensaje oculto asignando el número que se encuentra debajo de cada rayita a las letras correspondientes ubicadas en la tabla siguiente. Por ejemplo, en esta primera palabra, 16, busco el número 16, aquí la tengo, entonces corresponde a la letra T, escribo aquí la letra T. Luego la 23 corresponde a la D, entonces escribo la letra de aquí. Entonces todo, y de esta forma vas a ir descubriendo cada letra y luego en el diario de campo vas a escribir, o aquí mismo en la guía de trabajo si la imprimes, puedes escribir el mensaje que está oculto. Luego viene un título que es la estructura de los ecosistemas, cómo están formados, y viene un subtítulo, estructura de los ecosistemas. Bueno, la misma pregunta, ¿cómo están formados? Entonces te dicen: escriba el título, los ecosistemas y la fecha en el diario de campo. Vas a observar un video con la intención de identificar al menos 5 palabras claves que te permitan resolver la siguiente pregunta: ¿cómo están organizados los ecosistemas? Y todo esto lo vas a escribir en el diario de campo. Entonces procedemos a observar el video. Hola de nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre qué son los ecosistemas. En nuestro planeta existen diferentes ecosistemas. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Un ecosistema se define como una unidad natural formada por las interacciones entre seres vivos o factores bióticos
y su medio físico, también llamado factor abiótico. Estas interacciones también la constituyen los residuos y actividades de los seres vivos. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en 3 diferentes niveles de organización: individuos, poblaciones y comunidades. Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforman una población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los mangles rojos de alguna zona del Pacífico y los delfines que pasan por Nuquí. Entre tanto, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan forman una comunidad. Así, la comunidad de la ensenada de Utría podía estar conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir, un lugar que ofrece las condiciones necesarias para la supervivencia y la reproducción. El hábitat de un organismo puede ser el suelo, el río o el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es en alta mar. Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función específica o rol llamado nicho ecológico. Por ejemplo, las aves carroñeras son recicladores, las abejas polinizadoras, los hongos son descomponedores y los jaguares depredadores. Entre tanto, los factores abióticos son todas aquellas condiciones físicas y químicas del ambiente que afectan y condicionan la vida de los organismos. Se destacan en los ecosistemas terrestres la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el clima, el suelo, entre otros. Mientras que en los ecosistemas acuáticos, la salinidad, la cantidad de oxígeno y la profundidad son los más importantes. Dependiendo de si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen 2 clases de ecosistemas: terrestres y acuáticos, cada uno con características específicas. Dentro de los ecosistemas terrestres se destacan en nuestro país las selvas tropicales húmedas del Chocó y del Amazonas, las sabanas en los llanos orientales, los páramos y bosques templados en el altiplano cundiboyacense y los desiertos en La Guajira. Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos o de agua salada y otros continentales o de agua dulce. En los marinos se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios o playas. Dentro de los continentales son los importantes humedales, ríos como el San Juan, Patía y Atrato, lagos y embalses. Colombia no solo se destaca por su gran biodiversidad de especies, sino también por su gran variedad de ecosistemas, reconociéndose alrededor de 20 tipos diferentes. Entonces, bueno, se dan cuenta ustedes de la información que les brindan en este interesante video. Bien, entonces dice que vas a compartir, bueno, dice con tus compañeros las palabras de manera que puedan elegir entre todos solo aquellas 5 que están directamente relacionadas con el tema. Bueno, esto lo vas a hacer tú solo, ¿sí? Vas a escribir esas 5 palabras, ¿sí? Pues obviamente no se puede estar compartiendo con los demás compañeros. Y listo, y las escribes en tu diario de campo, así de sencillo. ¿Qué relación existe entre lo vivo y lo no vivo en nuestro planeta? Entonces, haces la lectura acerca de los ecosistemas. Fíjate que en el video te brindaron información que te permite comprender qué son los ecosistemas, cómo están conformados, qué son eso de los factores bióticos, factores abióticos, cómo interactúan entre sí. Bueno, teniendo en cuenta toda esa información, vas a completar los ejercicios 1, 2, 3 y 4. En el 1 dice, escriba 2 ejemplos distintos de los que aparecen en la lectura de un factor biótico, 2 ejemplos de factor biótico. Entonces aquí escribes el primero y aquí escribes el segundo, diferentes a los que te mencionan en la lectura. Lo mismo haces con los factores abióticos, ejemplos de individuos, ejemplos de población y ejemplos de ecosistema. Vas a dibujar en tu diario de campo un ecosistema que esté presente en tu región, es decir, aquí en Planeta Rica o aquí cerca. Vas a señalar cuáles son los factores bióticos y abióticos que tú realizaste en ese dibujo. Te piden que incluyas mínimo 5 de cada uno, es decir, por lo menos 5 bióticos y 5 abióticos. Vas a marcar con una X únicamente las oraciones que son verdaderas, entonces lees cada una de estas y aquellas que tú consideres verdaderas, pues vas a marcar la X. Como síntesis vas a escribir pues solamente individual, porque no puedes, pues obviamente no estamos reunidos en el salón. Vas a escribir un párrafo de 5 líneas en el que vas a utilizar las 5 palabras escritas en el cuaderno al inicio de la clase. Vas a enriquecer tu producción con la información de la lectura, ¿sí? Entonces tú vas a hacer este párrafo con las 5 palabras
que recuerda, se te pidió que consignaras en esta parte de la guía. Aquí dice que vas a escribir las 5 palabras en tu diario de campo. Entonces, con estas 5 palabras que tú escribiste inicialmente, es que tú vas a hacer ese escrito, ¿ok? Bueno, luego pasamos a los factores bióticos y abióticos en un ecosistema local. Este va a ser un trabajo de campo que vas a hacer individual. Dice en la guía que en grupos de 4 estudiantes, pero pues obviamente estamos en confinamiento y toca hacerlo individual. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a ubicar un ecosistema, ya sea el patio de tu casa, ya sea la jardinera de tu casa. Si no tienes si en tu hogar no hay jardinera ni hay patio con vegetación o donde puedan haber animalitos, puedes ir donde un vecino o un lugar cercano a tu casa, siguiendo todas las medidas de bioseguridad para que puedas realizar la actividad. ¿Listo? Entonces dice que a partir del trabajo de campo que vas a hacer, vas a completar los siguientes datos y las tablas que siguen a continuación, teniendo en cuenta las observaciones que has hecho, sí, pues obviamente, y las indicaciones que te voy a indicar aquí en este video. Vas a preparar un informe completo de la salida que va a incluir las observaciones que realizaste, dibujos que vas a hacer, tablas y conclusiones de lo que observaste. Vas a comenzar con el siguiente encabezado. Vas a colocar la fecha en la que vas a hacer la visita, la exploración. Vas a mencionar qué lugar fue el que exploraste, por decir la jardinera de tu casa, por decir. Tipo de ecosistema, vas a decir qué clase de ecosistema es ese. La localidad, es decir, en qué municipio está ubicado, qué región, más o menos el área aproximada en metros cuadrados, 2 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, bueno, ya se lo determinas tú. Ten en cuenta que en los factores abióticos distingue cuando se denominan hierbas, en el caso de las plantas, cuando tienen entre 0 y 50 centímetros de altura. Se habla de arbustos cuando tienen 51 centímetros a 2 metros de altura. Y ya se habla de árboles cuando ya tienen más de 2 metros de altura. Animales pequeños, medianos y grandes, con base en lo que observas y encuentres, vas a completar la siguiente tabla. Entonces aquí te dan seres vivos encontrados. Tú los vas a mencionar aquí. Por ejemplo, seres vivos encontrados, supóngase que viste hormigas, entonces escribes aquí hormigas. ¿Qué características observas tú de estas hormiguitas? Las escribes aquí. Y más o menos, si encuentras muchísimas hormigas y de pronto te es complicado escribir el número exacto, puedes escribir un número aproximado, puedes colocar una colonia entre 100 y 200 hormigas, por ejemplo, ¿sí? Y así vas a hacer con cada uno de esos seres vivos observados que tú encontraste. Recuerda que no todas las arañas, por ser arañas, pertenecen a la misma población, ¿oyeron? Podrán encontrar arañas pequeñas, grandes, con patas cortas, con patas largas, rojas, negras, cafés, etc. Cada una de ellas pertenece a una población. Ocurre lo mismo con los demás organismos, es decir, en el caso de las hormiguitas, el hecho de que sean hormigas no significa que pertenezcan a una misma población, ¿oyeron? Son especies diferentes, entonces pues tengan en cuenta esto. Dice que a partir de la información registrada en la tabla anterior, vas a completar número de organismos encontrados, ¿sí? Aquí vas a escribir si en total encontraste 20, 15, qué sé yo. Número de poblaciones encontradas, 4 o 5 poblaciones. Número de comunidades encontradas, bueno, ya solo escribes aquí. Ahora vienen los factores abióticos. Con base en lo que observas, vas a completar la siguiente tabla. En cuanto a los factores abióticos, el suelo, ¿cómo es el suelo? ¿Qué color tiene? ¿Cuál es la dureza? Si es inclinado, si es plano, si es quebrado. La temperatura, si es baja, si es alta, si es media, ¿sí? La nubosidad, si ese día en el que tú haces la observación, ¿cómo está la nubosidad? Bueno, la humedad, si percibes ausencia de humedad, o si es baja, si es media, si es alta. Si hay rocío o neblina ese día que tú observaste, si está serenando. Acá viene la parte de la lluvia. Precipitación, si en ese momento que tú estás observando está serenando, está cayendo lluvia. Todos esos datos los debes colocar aquí. En cuanto a la luz, si ese día el sol, la temperatura o los rayos del sol son bajos, si están medios, o si es alto, o si es un día totalmente sombreado. Todo esto lo vas a escribir allí. Cómo es el viento, si en el lugar donde estás observando, si el viento tiene una intensidad baja, si tiene una intensidad media o alta. Y de pronto otras características que de pronto no están aquí indicadas y que de pronto tú consideres que es importante mencionar.
Y en conclusión te piden que plantees una conclusión relacionando lo aprendido en la clase, las observaciones realizadas y la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre lo vivo y lo no vivo en el planeta? Entonces aquí escribes pues tu conclusión. Y por último dicen que leas la siguiente información y vas a resolver los ejercicios propuestos en el diario de campo. No vas a olvidar escribir la fecha y el título de la clase. La densidad poblacional se refiere al número de individuos de una especie que habita en un área determinada en el caso de un ecosistema terrestre o un volumen determinado en el caso de un ecosistema acuático. La abundancia se refiere a la cantidad de individuos de cada población en un lugar y tiempo determinado. Entonces fíjate que densidad de la población va a ser igual a la abundancia sobre el área. Ejemplo, tenemos 10 individuos, ¿verdad? De zancudos. Esos individuos de zancudos están en un área de 5 metros cuadrados, entonces sería 10 entre 5, es decir, la abundancia, que en este caso son 10 individuos, el área, que es 5 metros cuadrados, entre 5, eso va a ser igual a 2. Esa es la densidad de la población. Por ejemplo, acá tenemos 2 individuos, ¿verdad? Esa es la abundancia, entre 1 metro cuadrado, 2 entre 1, pues da 2, ¿cierto? Se lee que 2 individuos por metro cuadrado. Suponga que los organismos que encontraste en tu exploración están distribuidos en un área de 5 metros cuadrados. Vas a hallar la densidad para 3 de las poblaciones que tú encontraste. Vas a utilizar esa fórmula que ya miramos, es decir, densidad de la población va a ser igual a abundancia sobre área. Si vas a tener en cuenta en el área estos 5 metros cuadrados que te están indicando aquí. La natalidad y mortalidad en una población. La natalidad se refiere al número de nuevos individuos que nacen en una población durante un determinado lapso de tiempo. La mortalidad, por el contrario, se refiere al número de individuos de una población que mueren durante un determinado lapso de tiempo. Las causas de la mortalidad pueden ser varias e incluyen vejez, enfermedades o la depredación. La natalidad y la mortalidad determinan el crecimiento o no de una población. Si el número de nacimientos supera el número de muertes, la población tiende a crecer. Si por el contrario el número de muertes supera el de nacimientos, la población tenderá a decrecer. Según lo anterior, ¿qué significa que una especie esté en vía de extinción? Entonces la respuesta que tú consideres la vas a escribir allí. Y eso es todo. No, todavía no. Aquí sigue todavía. En tercer lugar, tenemos que el crecimiento de una población puede calcularse restando el número de muertes al número de nacimientos. Entonces, crecimiento de una población, número de nacimientos menos el número de muertes. Te vas a calcular y vas a determinar la tendencia de crecimiento poblacional en tu casa. Sí, vamos a hacerlo así en tu casa. Vas a aplicar la fórmula anterior a partir de los siguientes datos. Número de nacimientos de la generación, es decir, de la generación 1, que son los padres, más los tíos maternos, más los tíos paternos. ¿Sí? De cada uno de ustedes. Si tú vas a decir, bueno, padre, bueno, si tienes los 2 papás, ¿cuántos tíos tienes por parte de tu mamá y cuántos tíos tienes por parte de tu papá? ¿Listo? Y vas luego a calcular si de pronto ya han fallecido algunos y entonces determinas el crecimiento de la población. Luego dice el número de nacimientos generación 2. Es decir, los primos que tú tienes, si tienes hermanos, ¿cierto? Esto de 4 integrantes del grupo, eso no lo tengas en cuenta. Aquí te incluye solamente tú, aquí 1, es decir, tú. Número de muertes, generación 1 y 2, ¿sí? Aquí pues indicas ¿sí? Los fallecimientos que ocurrió en la generación 1 y los que han podido ocurrir en la generación 2, los escribes aquí. Crecimiento de la población. Número de nacimientos de la generación 1 y 2, entonces vas a sumar el total de aquí con el total de acá y lo escribes aquí. Y luego, muerte generación 1 y 2, el total de las muertes que te dio aquí, lo escribes en esta zona y luego pues haces el cálculo. Este valor de los nacimientos menos el de las muertes. Y el valor que te dé es el crecimiento de la población en tu casa, ¿listo? En tu familia. Vas a responder cuál es la tendencia de crecimiento, es decir, la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad o lo contrario. Entonces, de acuerdo con esto, tú vas a decir si aumenta o decrece. Es decir, si la tasa de natalidad es mayor que la de muerte, entonces significa que esa tendencia va en aumento. Y lo contrario, pues si las muertes son mayores. Dice qué consecuencias trae para la región esta tendencia, es decir, cuál es la ventaja que tiene que, por ejemplo, la tasa de natalidad sea mayor que la tasa de mortalidad.
Luego aquí sigue interacciones en un ecosistema. Los diferentes individuos que habitan en un ecosistema interactúan entre ellos de distintas maneras. Lea la siguiente información con el fin de identificar las características y algunos ejemplos de estas relaciones. Vas a escribir en el diario de campo al menos 3 ejemplos de distintas relaciones a partir de las observaciones realizadas en el proceso de exploración o de salida de campo que tú hiciste. Competencia, aquí te definen lo que es la competencia, te dan un ejemplo, acá te dan la depredación, te dan su respectivo ejemplo, lo mismo con el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo, ¿viste? Y eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, muchachos, espero pues que puedan resolver esta guía sin ningún inconveniente. Tienen plazo de presentar en su totalidad esta guía de trabajo hasta el 27 de noviembre. Que tengan un excelente día.